Bien, iglesia, que el Señor te bendiga. Amén. Ha sido un hermoso tiempo de alabanza, de adoración a Dios. Vamos a pasar ahora a la exposición de las Escrituras. Muy bien. Vamos a orar antes de comenzar, así que le invito a cerrar sus ojitos para encomendar este tiempo al Señor. Amén. Amado Señor, eres bondadoso y bueno, eres eterno, eres santo. Y nosotros, Señor, nos rendimos ante tu santidad, ante tu sabiduría, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores y confesando ante ti todos nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabe, Señor, en qué ha fallado el día de hoy. Y te pedimos perdón, Señor, y suplicando tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas, nos limpias y nos das fuerzas para seguir adelante. Te exaltamos, Señor, y pedimos que tú guíes este tiempo y que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Pedimos esto con gozo, con alegría y con confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, acompáñenme por favor al libro de Génesis capítulo 1. Amén. Génesis capítulo 1. Gracias. Génesis capítulo 1. Durante el mes de febrero voy a compartir con ustedes este tiempo de la exposición bíblica y les comentaba la semana pasada que hoy, cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, se refiere a que Dios creó el espacio y Dios creó una masa inicial a la cual luego iba a aplicar un proceso de moldeamiento y de formación posterior. De eso se tratan los 6 días de creación, ¿bien? Porque el séptimo Dios establece la semana. Entonces, dice que la tierra, o sea, esta masa inicial, estaba desordenada y vacía. Algunos leen este pasaje y encuentran una contradicción. Dicen, ¿cómo es posible que la tierra pueda estar desordenada si estaba vacía? ¿O cómo puede estar vacía si estaba desordenada? Yo creo que aquellos que interpretan el pasaje de esta manera es porque piensan en sus adolescentes. Dice, claro, la pieza de mi hijo está toda desordenada porque está llena de cosas que no tienen orden. Bueno, cuando la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada, quiere decir que no tenía forma. O sea, esa masa inicial que Dios creó no era la esfera que es nuestro planeta el día de hoy. Nadie sabe qué figura tenía, solamente Dios que estuvo ahí. Y dice que estaba vacía. ¿Por qué razón? Porque no había nadie habitando esa masa inicial. Seguramente usted ha escuchado la teoría de la gran brecha que existe entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Hay quienes plantean que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un periodo que abarca millones y millones y millones y millones de años. Y que en este periodo de tiempo ocurrió lo que se conoce como la caída de Lucero en el cielo. Que entre el versículo 1 y el versículo 2, en la esfera celestial, hubo un querubín que por medio de sus contrataciones tomó la tercera parte de los ángeles y se rebeló en contra de Dios y, figurativamente hablando, Dios le puso tarjeta roja, lo expulsó y dice el Señor Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y ahí la tierra quedó desordenada porque cayó Satanás y sus ángeles a esta tierra. Algunos plantean eso. Bueno, es una postura equivocada, es muy popular en nuestros días, pero es una teoría equivocada. Hasta el momento no se nos menciona que Dios haya creado los seres angelicales. Eso es lo primero. Lo segundo es que desde el versículo 1 al versículo 5 tenemos una unidad. No existe tal cosa como la gran brecha entre los versículos 1 y 2 por lo siguiente. Entre el versículo 1 y comenzando el versículo 2 hay un conector de continuidad, que es la letra Y que usted ve ahí. Esa letra Y significa una continuidad en lo que está ocurriendo. Ponga atención, porque esto es importante. Dice, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a los días, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hay un conector de continuidad presente en todo este primer día de la creación. No existe lugar para una brecha de millones de millones. Entonces, esta masa inicial que Dios creó no tenía forma y no tenía habitantes. Hace años atrás escuché de la secta del mormonismo
que cuando Jehová crea este planeta y a todos sus habitantes, hay una legión de ángeles o un séquito de ángeles que le ayudan en la creación. No, aquí la tierra estaba vacía, no había nadie. Y como ya estuvimos aprendiendo la semana anterior, Dios es todopoderoso y todo soberano. Él no requirió la ayuda, ni el diseño, ni el aporte de nadie para ejecutar la creación. Todo lo hizo Él de su propio designio y por su propio poder. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿cuándo Dios creó las tinieblas? Bueno, no es necesario que aparezca aquí en la Biblia que Dios creó las tinieblas, porque como usted bien sabe, y si no lo recuerda, se lo voy a recordar yo ahora, las tinieblas o la oscuridad propiamente tal no es una sustancia. Las tinieblas, la oscuridad no es una cosa que se pueda agarrar, que se pueda moldear, que se pueda estudiar. Las tinieblas son simplemente la ausencia de luz. La luz sí se puede medir. Podemos medir su intensidad, podemos medir su temperatura, podemos medir su alcance, su velocidad, etc. Esos sí son fenómenos estudiables. Las tinieblas no. Entonces, cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, se refiere al espacio que ya mencionamos que Dios había creado. ¿Bien? Entonces, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando nosotros pensamos en abismo, pensamos en un gran barranco. Y pensamos cuando éramos niños y nos parábamos ahí al borde y tirábamos piedra y parecía que la piedra nunca terminaba de caer. Para nosotros eso es un abismo. Bien, en el desarrollo de la palabra de Dios, abismo tiene otro entendimiento la palabra. Aquí se refiere a la superficie de las aguas que cubrían esta masa inicial. En el libro de Jonás capítulo 2 también se utiliza la palabra abismo para referirse a las aguas que estaban cubriendo en ese momento a ese gran pez en el cual estaba Jonás. Entonces las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mencionamos la semana pasada que la Trinidad completa trabaja en este proceso de creación. Ya hablamos acerca de Dios Padre y ahora tenemos una clara mención al Espíritu de Dios. Esta palabra en su original, la palabra Espíritu, es la palabra Ruaj. Y la palabra Ruaj puede traducirse tanto como viento como espíritu. ¿Bien? Viento o espíritu. De ninguna manera posible se puede traducir la fuerza activa, como lo ha hecho la secta de los testigos sin Jehová, que comienza la palabra de Dios e inmediatamente en el versículo 2 inyectan una palabra que no corresponde y entonces anulan completamente la personalidad del Espíritu Santo y su obra y reducen a Dios, quien es el Espíritu Santo, lo reducen meramente a un efecto de la voluntad de Dios, una fuerza. Bien, imposible. El Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, se movía. Este verbo puede traducirse mejor como que revoloteaba. Cuando nosotros observamos el fenómeno del viento, vemos cómo el viento va de un punto A un punto B. Principalmente en línea recta, a veces el viento cambia de dirección, pero se mueve en tramos largos. El Espíritu Santo aquí estaba revoloteando o bien aleteando. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que el Espíritu Santo de Dios estaba soportando la creación y preparándola para todo el proceso, como le mencioné delante, como algunos teólogos mencionan, de recreación o de orden que se le iba a dar a esta masa inicial. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Hablamos un poco acerca de Dios Padre, acabamos de hablar del Espíritu Santo y acabo de mencionar el versículo que nos habla de la obra del Señor Jesucristo en la creación. ¿Dónde está que no lo vi? Aquí mismo dice, y dijo Dios, o sea, Dios habló y por medio de la palabra, por medio del logos expresado por Dios, entonces la luz se proyecta sobre esta masa inicial. Como bien mencionábamos la semana anterior, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo. Bien puede traducirse ese versículo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Insisto, con esta secta que ha causado muchos problemas a muchas personas que sinceramente quieren creer en el Dios de la Biblia,
esa falsa traducción dice que el verbo era un Dios, y lo ponen ahí en corchetes, un Dios. Falso, el verbo era Dios. Muy bien. Ahora, el apóstol San Pablo dice lo siguiente acerca de esto. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo refuerza el hecho de que efectivamente el Señor Jesucristo estaba presente en la creación. Un judío predicando esto en la sinagoga jamás lo va a decir, que la segunda persona de la Trinidad estaba presente, pero el apóstol Pablo dice, el rabino Saúl escribe, él, o sea Cristo, Colosenses 1:15, dice, él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, o sea que por medio de Cristo conocemos al Padre. El primogénito de toda creación. Esto no significa que el Señor Jesucristo sea el primer ángel creado, ni un Dios con minúscula, nada de eso. Significa que Él es la autoridad, el primogénito, el heredero, el amado del Padre, ¿bien? Amén. El primogénito de toda creación, porque en Él, o sea en Cristo, en Él fueron creadas algunas, no, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, porque el Padre habla y el agente activo de la creación trae a existencia. O sea que efectivamente por medio de Cristo todas las cosas son creadas. Esto a mí me hacía reflexionar, esto en paréntesis, hace años atrás, y yo me derramaba en llanto leyendo Marcos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo viene y toca al leproso y le dice, quiero ser limpio. Y yo pensaba, el Dios de la creación se encarna y viene a tocar un leproso. Y yo ahí recién convertido en llanto sobre mi cama, leyendo la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí tenemos una manifestación tremenda del poder de la palabra de Dios. Algunos podrían decir, pero ¿cómo es posible que tengamos luz aquí en el primer día de la creación si no se menciona al sol en ninguna parte? Bueno, todavía no tenemos sol. La luz que tenemos proyectada sobre esta masa inicial es la luz propia de Jehová, según plantean los teólogos. Él proyecta su luz sobre esta masa inicial. Dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 que Dios es luz. Perfecto. Y el Señor Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo. Entonces Dios proyecta su luz sobre la creación. Y dice acá, y vio Dios que la luz era buena, o sea, era de provecho para el propósito para el cual fue creada o fue proyectada. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí claramente estaba todo oscuro, estaba todo de noche, y Dios trae la luz proyectada sobre esta masa inicial. Entonces ya tenemos la tarde y la mañana, de lo cual nos va a hablar aquí entonces la palabra de Dios. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí con el término día tenemos que entenderlo bien y siempre defender esto. Se refiere a un día solar. Oiga, hermano, pero la palabra de Dios dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Cómo puede ser posible que aquí el término día se refiera a un día solar de 24 horas? Bueno, porque dice la palabra de Dios que fue la tarde y la mañana un día. Y esta misma expresión se utiliza en los 7 días de creación, incluido cuando Dios ya crea el sol. O sea que Dios repite 7 veces el mismo concepto, y todavía hay algunos que le quieren encajar millones y millones y millones y millones de años, cuando dice una tarde y una mañana un día. Los judíos comienzan a contar su día desde la tarde del día previo. Creo que como a las 6 o 6:30 de la tarde. Si usted conoce a algún judío y pregúntele y salga de dudas. Ellos comienzan a celebrar el Shabbat el viernes como a las 6:30. Y termina el sábado como a las 6:30. 6:30. Bien, entonces, este es el primer día de la creación. ¿Qué hizo Dios entonces en el primer día? Dios separó la luz de las tinieblas, a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Ahora, voy a compartir con ustedes un concepto importante, y me alegra que aquí hayan algunos jóvenes, creo que sí. Poquitos, pero hay. No, somos todos jóvenes de espíritu, así que todos los jóvenes de espíritu. Dios pone nombre al día y a la noche porque Dios es el soberano sobre el día y la noche.
Cuando Dios pone nombre a algo o a alguien, Dios está manifestando su autoridad sobre aquello que nombra. Dios más adelante va a crear toda la flora y la fauna. Y Dios trae toda la fauna al hombre para que el hombre ponga nombre a los animales. Ahora, el hombre no creó los animales, pero Dios le está dando al hombre, o Dios le dio al ser humano una capacidad de administración sobre la creación. De igual manera, más adelante Dios crea a la mujer de la costilla del hombre y el hombre pone nombre a su mujer. Porque nosotros como varones tenemos una responsabilidad administrativa sobre nuestras respectivas esposas. Jamás debemos olvidar eso. Tenemos una misión importante de parte de Dios. Bien, que es ser cabeza de nuestro hogar. Bien, continuamos, segundo día de la creación, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hermano, ¿por qué está diciendo un trabalengua? No, es el versículo 6, dice el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí cuando la palabra de Dios nos habla de la expansión, nos está hablando de los cielos. Así que yo le voy a pedir a todos los que están aquí presentes que utilicen su imaginación en este momento, ya, porque yo no lo puedo graficar bien con mis palabras, pero ustedes se lo van a imaginar. Dios creó una gran masa inicial, ¿ok? Cubierta de aguas, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Y en el primer día Dios separó la luz de las tinieblas. En el segundo día Dios emite una orden. El Logos entra en acción y se emite una orden para que esta creación inicial responda. Y Dios dice lo siguiente: haya expansión, o sea, que haya cielo, que haya un gran espacio, que haya una gran bóveda en medio de las aguas. O sea, una masa cubierta de agua, pero Dios dice: yo quiero que en medio de esa masa de agua haya una expansión, hayan cielos dentro de las aguas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios separa las aguas y grandes cantidades, grandes masas de agua comienzan a levantarse y comienza a generarse un espacio dentro de esa masa inicial. Entonces, haya expansión en medio de las aguas y que esta expansión separe las aguas, o sea, las aguas que quedan arriba, de las aguas que quedan abajo. E hizo Dios la expansión, o sea, Dios hizo el cielo y separó las aguas que estaban debajo del cielo de las aguas que estaban sobre el cielo, y fue así. Ahora, ¿qué hace Dios aquí en este segundo día de la creación? Dios genera el cielo, todo lo que nosotros conocemos como el espacio exterior. Y es importante que nosotros entendamos que el espacio exterior, contrario a lo que nos han enseñado, no es infinito. Es finito, tiene un término, tiene un final, tiene una frontera, donde ese espacio exterior termina y donde comienza lo que se conoce teológicamente como el tercer cielo. ¿Muy bien? Entonces, Dios reúne aguas debajo del cielo, genera el cielo y deja agua por encima del cielo. ¿Ok? Ahora, este fenómeno nos explica dos cosas importantes. Primero, Dios tiene una masa, Dios tiene el cielo, y Dios genera, dicen los expertos, sobre esta primera masa, o más bien la masa que nos viene quedando bajo el cielo, Dios genera una capa de agua. Y Dios pone agua por encima del primer cielo. Muy bien, el primer cielo es el que nosotros vemos al salir a la calle. Lo que nosotros vemos es el primer cielo. Lo que Dios hace es poner agua sobre ese primer cielo. Ese primer cielo lo que hace es crear un invernadero de tamaño global. Y ese invernadero, ese gran refrigerador que Dios crea en el segundo día, explica dos fenómenos importantes del libro de Génesis, que si usted está siguiendo el programa de lectura, yo sé que usted ya observó estas dos cosas que yo les voy a mencionar. Primero, ¿cómo es que la gente vivía tanto antes del diluvio? Se nos dice que Adán vivió 930 años. No, si es un poema que nos habla, no es un poema de nada. Se nos explica claramente a qué edad
Adán tuvo sus primeros hijos, cuánto tiempo esperó para tener los otros, y luego se nos dice que Adán vivió 930 años. Luego se nos habla de Matusalén, que vivió 969 años. Tremendo. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, lo podemos explicar de diversas formas. La falta de contaminación en los alimentos, la falta de contaminación en el aire, la falta de la contaminación acústica, que yo sé que a varios de nosotros ya nos tiene un poquito harto la contaminación acústica. Algunos llegan el domingo en la mañana y dicen, oh, pastor, anoche me tocó fiesta, pero no me invitaron. En ese entonces no había ningún tipo de contaminación y no había un gran agujero en la capa de ozono, por tanto las personas podían vivir más. Pero este elemento resuelve mucho nuestras dudas cuando vemos que el planeta entero era un gran refrigerador que permitía que se conservara la creación. ¿Qué otro fenómeno explica esta capa de agua sobre el planeta? Explica el diluvio. Bueno, a ver, nosotros viviendo aquí ya en la 8ª región hemos observado que máximo ha llovido creo que 4 días seguidos. Yo por lo menos he observado, es así como máximo, me acuerdo viviendo en Hualqui, observando hacia afuera, ya 4 días seguidos llovió, hubo un poco de desorden, de desastre, sí, pero uno calcula y dice, aunque llovieran 40 días y 40 noches de corrido, no se llegaría el día de hoy a la catástrofe de niveles bíblicos que nos habla la palabra de Dios. Bueno, esta masa de agua por encima del primer cielo explica el diluvio. Dice el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11, lo siguiente. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea, primero se generó una fisura en la superficie terrestre y empezó a subir el agua que estaba debajo de la superficie, ¿ok? Eso es lo primero. Pero además dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, esas aguas que Dios separa en este día de la creación, en el segundo día, Dios las deja caer sobre la tierra nuevamente cuando trae el diluvio. Y ahí entendemos, entonces no era solo lluvia que cayó. Claro, no fue solo lluvia, fue que subió agua desde abajo y se abrieron cataratas y eso generó lo que ya todos sabemos que ocurrió. Bien, entonces tenemos agua cubriendo el planeta, pero además tenemos agua por encima del espacio exterior, porque esa agua está mucho más distante de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. O sea que en el tercer cielo hay agua. Un predicador decía, claro, cuando los ángeles tienen sed no vienen aquí, tienen harta agua allá en el tercer cielo. Ahora yo no voy a responder la inquietud de si los ángeles tienen sed, padecen necesidades, no voy a responder eso. Lo que sí voy a decir es que en el tercer cielo dice la palabra de Dios que hay un río que fluye del trono de Dios y hay todo un mar delante de él, un mar cristalino ante el trono de Dios. ¿Bien? Entonces la palabra de Dios, como les mencionaba la semana pasada, es una estructura perfecta. La palabra de Dios es como un cuerpo humano con un funcionamiento perfecto. Toda ella funciona en perfecta armonía, sin contradicción. Bien, tercer día de la creación. Dice ahí versículos 9 en adelante hasta el 13. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Pause. Aquí estamos tratando de las aguas que están cubriendo el planeta Tierra. Ya desde ahora en adelante vamos a hablar de nuestro planeta. Ya está formado el cielo, ya está formada el agua sobre el cielo y está el planeta cubierto de agua. Pero dice Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que sus semillas estén en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Bien, ahora Dios le da una orden al planeta, y Dios dice que se junten las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Cuando Dios emite esa orden, ocurre una convulsión cataclísmica en todo el globo y hay un terremoto global. ¿Bien? Y las aguas comienzan a separarse y las placas terrestres comienzan a juntarse y comienzan a emerger. Y en el planeta que nosotros vivimos hoy, emerge lo que los científicos han
han deducido y han corroborado en los últimos siglos, y es la existencia de un primer continente original al cual le han puesto el nombre de Pangea. ¿Bien? Entonces las placas se agrupan y emergen, y entonces se descubre lo seco. Bien, dice que Dios a lo seco llamó tierra. Nuevamente tenemos aquí a Dios poniendo nombre a la creación y a los diferentes elementos que la componen. Luego dice: y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Cuando Dios trae la hierba y toda la flora terrestre a existencia, insisto en este principio, Dios trae a existencia una creación fuerte y madura. Dios no trae una vegetación que está recién comenzando a brotar. Si así fuera, la creación no hubiese durado mucho tiempo. Era necesario que la creación fuera hecha de forma inmediata, ya crecida. Y aquí dice la palabra de Dios: que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, o sea, ya estaba capacitada para seguir su avance y su desarrollo. Árbol de fruto, que dé fruto según su género. Esto también es muy importante, porque si bien la palabra de Dios no se ocupa en discutir o confrontar teorías humanas, desde ya Dios nos da los principios necesarios para que nosotros cortemos de raíz toda falsa teoría de evolución, de cambio de especie, de desarrollo de traspaso de un género a otro género, etc. Dice aquí que la vegetación misma producía semilla según su género. Bien, o sea, lo que Dios creó en un principio va a seguir un desarrollo en una sola línea generacional, si se quiere decir de esa manera. No hay cambio de un género a otro, no hay paso de una especie a otra. Bien, la creación avanza en una línea recta que Dios ha trazado desde antes que su semilla esté en él sobre la tierra. Fue así. Entonces, ¿qué ocurre? La creación inanimada responde a la voz de Dios en obediencia. Bien le haría a la creación consciente, no sé si decir inteligente, pero consciente, de imitar a la creación inconsciente o inanimada. Dios habla y la creación animada entonces responde. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios establece que la creación da semilla y se reproduce según su género, y el día de hoy hay movimientos completos tratando de decir, no así. Por un lado dicen, no, que cada uno se identifique con su género. Otros dicen, no, no queremos más género. Ni ellos se ponen de acuerdo. Pero la palabra de Dios ya dice, según su género. O sea, avanzando en una línea recta hacia adelante. Entonces, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y ve Dios que era bueno. Dios ve su creación y a Dios le agrada lo que Él ve. Dios es el artista por excelencia. Amén. Cuando nosotros vemos la creación, vemos belleza en la creación. Y si nosotros vemos belleza, vemos orden, vemos la capacidad que tiene la naturaleza de crear, o más que de crear, de reproducirse, de seguir avanzando, nosotros decimos, hay un diseñador inteligente detrás de esto, hay un artista detrás de esto, hay un ingeniero detrás de esto, hay un arquitecto detrás de la creación. Y ese ingeniero, ese arquitecto por excelencia, es nuestro Dios. Amén. Cuarto día de la creación. Versículos 14 al 19, dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Lo que Dios hace entonces en el cuarto día de la creación es traer los astros a la existencia. Dios anteriormente ya había separado las aguas de las aguas, y en medio de estas aguas Dios puso una gran expansión. Lo que Dios hace ahora es poner astros en esta expansión. Entonces,
aquí viene la pregunta, no sé si alguno se la está haciendo, pero no importa, yo se la voy a responder igual. ¿Qué ocurre entonces con la luz propia que Dios estaba proyectando sobre esta masa inicial? ¿Dónde está? Porque hoy día sabemos que no es el sol el que sale, hoy día sabemos que Dios le dio un funcionamiento a la Tierra, que la Tierra gira sobre su propio eje, y eso hace parecer que es el sol el que sale, pero realmente somos nosotros los que nos estamos moviendo. Hoy día tenemos al sol, que nos indica cuándo es de día, y tenemos a la luz y las estrellas que nos indican cuándo es de noche. ¿Qué pasa entonces con la luz que Dios estaba proyectando sobre el planeta? Bueno, Dios voluntariamente decidió retirar esa luz que Él estaba proyectando. Así como Dios decidió en un momento retirar del Edén el árbol de la vida. Dios puede crear y Dios puede retirar cuando quiere, pero Dios no anula. Recordemos Eclesiastés capítulo 3. Que en la naturaleza nada se pierde, sino que todo se transforma. Dios no anula su creación. Lo que Dios hace es retirar su luz personal y llevarla a la gloria eterna. ¿En serio? En serio, se lo voy a comprobar bíblicamente. Dice ahí Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, lo siguiente. Está hablando aquí de los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando la nueva Jerusalén ya desciende del cielo y estamos habitando para siempre con el Señor. ¿Qué dijo, hermano? Algún día se lo voy a explicar. ¿Ya? Dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces Dios retira su luz personal y la tiene reservadita para todos aquellos que hemos de estar en algún momento con Él y vamos a contemplar su gloria y su majestad. Y dice ahí el libro de Apocalipsis que el Cordero es su lumbrera. O sea que no solamente vamos a contemplar a Cristo, sino que todas las cosas que lleguemos a contemplar, las contemplaremos en Cristo. Bien, espero haberme dado a entender con esto, pero el Señor Jesucristo no solamente es el centro de atención, sino que es además aquel que todo lo llena en todo y que le da sentido a todo y que ilumina todo, y todo es para su gloria y todo es también para su honra. Los astros que Dios pone en esta gran bóveda no son los creadores de la luz, son generadores de luz. Los árboles no son los creadores de semillas, son los que generan semillas. Es Dios el que trae la creación a existencia, es Dios el que infunde vida, es Dios el que infunde funcionamiento, y Dios pone a su creación a funcionar. ¿Bien? No malentendamos esto. No es que Dios creó el mundo y todas las cosas, lo echó a andar y se olvidó de Él. Para nada. Porque todas las cosas en Cristo subsisten y todas las cosas en Cristo están unidas. Dios creó todas las cosas, les dio un funcionamiento y Dios mismo es quien preserva ese funcionamiento para que nada salga de su lugar. Yo me acuerdo cuando estaba en la enseñanza básica, la profesora de ciencias llevó, en ese tiempo era un proyector, ¿se acuerdan esas máquinas gigantes que tenían un bracito y proyectaban una transparencia que se ponía ahí? Bien, ella llevó una transparencia del sistema solar y encima puso una transparencia del movimiento de cada planeta. Y encima puso una transparencia de los satélites naturales que atravesaban, etc. Y dijo, chiquillos, dijo, ella no era cristiana, esto es sorprendente. Dijo, ustedes si quieren llámenle Jehová, llámenle Jesucristo, llámenle Alá, llámenle Buda, llámenle como quieran llamarle, pero hay alguien que ordena todo esto. Dijo ella. Y no había temor de Dios en su corazón. No hubiese dicho esa barbaridad, hubiese dado la gloria al Dios verdadero. Pero incluso aquellos que no creen en Dios ven la creación y tienen que reconocer que hay un orden perfecto, que es imposible que todo haya surgido de una explosión. ¿Por qué? Porque las explosiones desordenan, no frenan. Muy bien. Entonces, los astros que Dios puso en la expansión tienen principalmente, según nos dice el texto, tienen la función de ser señales para diferenciar días, años y estaciones. Muy bien. Ahora, Dios es el Dios de los siglos. Es Dios el que establece los tiempos. Dios estableció que el primer día iba a ser de 24 horas aunque no hubiera sol. Pero Dios nos dejó el sol como una señal de lo que Él estableció. Bien. Hay un corito que nosotros cantábamos antiguamente, decía, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Todos los que hacen así, porque también los cantamos.
Lindo corto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el calor de nuestra vida no depende del sol, sino del Señor. La luz de nuestra vida no es el sol, es Cristo. Bien, entonces los astros son señales. No son aquellos que establecen, sino aquellos que reflejan lo que Dios ya ha establecido. Pero esto es muy importante, porque no está aquí en Génesis, pero en proyección, cuando entendemos la palabra de Dios, entendemos además lo siguiente, y es que los astros no solamente son señales para diferenciar días, años y estaciones, sino que también son puestas por señales para apuntar a aquel gran día cuando el Creador se va a hacer presente y todo ojo le verá. ¿Y qué ocurre antes de un espectáculo? Cuando usted ha ido al teatro, incluso cuando usted va al cine, ¿qué ocurre antes de que empiece la película? Se apagan todas las luces y empieza la película, o se apagan las luces y se abre el telón. Bien, dice la palabra de Dios que en aquel día el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre y todo ojo le verá. Tremendo. Bien, entonces los astros van a ser señales también para aquel gran día, no solamente para señalar día tras día en nuestros tiempos. Quinto día de la creación, versículos 20 al 23, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos, sí, leyó bien, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Ya vimos que la tierra seca o las grandes placas obedecieron a la voz de Dios, y aquí tenemos nuevamente a las masas de agua respondiendo a la voz de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios: produzcan, produzcan las aguas seres vivientes. Los científicos en estas últimas décadas han reafirmado lo que la palabra de Dios, o lo que Moisés escribió por ahí por el 1450 a.C., lo vienen corroborando en estas últimas décadas, en estos últimos siglos, y es que toda vida se origina en el agua. Dios dijo que las aguas tenían que producir seres vivientes. Aquí la palabra para seres vivientes es la palabra nefesh o nepej, dicen algunos, que se pronuncia así. Y se refiere a vida consciente, se refiere a almas. O sea que las criaturas marinas tienen almas. Produzcan las aguas seres vivientes. Y aves. O sea, imagínense. Oscuridad en lo profundo de los mares y de repente comienzan a tomar forma animales. Grandes animales y pequeños animales marinos comienzan a moverse y de repente comienzan a salir disparados hacia el cielo aves que empiezan a llenar los cielos. Tremendo espectáculo. Aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea que Dios crea las aves y estas toman posesión inmediata de la creación tremenda de Dios, la expansión en los cielos. ¿Cuán alto volaron esas aves? Yo no tengo idea, pero dice acá en la abierta expansión. Dice que Dios creó los grandes monstruos. Dios creó desde las criaturas más pequeñas y casi insignificantes para nosotros, que para Dios no hay nada insignificante en la creación. Amén. A veces nosotros pensamos, ¿y esas criaturas pequeñas, insignificantes, que nadie le toma importancia, que habitan en el mar, para qué sirven? Bueno, para alimentarse de los desechos de todos los animales y que la creación siga avanzando, si cada criatura tiene su función. Dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. Algunos aseguran, yo no quiero causar aquí controversia con nadie, sinceramente, pero a veces pasa, pero no importa. Algunos plantean y dicen, yo no creo que Dios haya creado los dinosaurios, yo creo que todas esas grandes estructuras, esos grandes esqueletos que se encuentran, yo creo que el diablo los puso ahí para confundir a los cristianos, porque en la Biblia en ninguna parte se habla de dinosaurios. Bueno, aquí se nos habla de que en los mares existían grandes monstruos marinos. Y el libro de Job, en el capítulo 40, no lo vamos a leer ahora,
Pero en el capítulo 41 nos describe con lujos de detalles una criatura marina terrible y temible ante cualquier ser que haya tenido la oportunidad de verlo, y aparentemente esa criatura se asomaba a la superficie terrestre. Esta criatura es llamada Leviatán, una criatura terrible y temible. Le animo a leer en su casita después el libro de Job, capítulo 41. Esta bestia era tan tremenda que dice que era capaz de producir lumbre. ¿Cómo es una criatura marina que produce fuego? Bueno, tenemos criaturas marinas que producen energía eléctrica. Tenemos insectos que producen lumbre, aunque no lo crean. Entonces, Dios es tremendamente, no solamente es creador, sino que es tremendamente creativo y sorprendente en su creación. Los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, nuevamente, según su género. Olvídese de todo concepto de evolución, según cómo lo plantea la mentalidad inconversa. Sí se habla incluso dentro de los círculos cristianos científicos de una microevolución muchas veces. O sea que hay criaturas que han cambiado no algunos componentes genéticos necesariamente, pero sí hay una adaptación al entorno. Lo que no existe dentro de las especies es un cambio precisamente de especie o de género de uno a otro. Así que ese cuento de que un pez evolucionó y salió del agua y se convirtió en un mono y que el ser humano viene del mono, no es cierto, porque no existe un cambio de especie, no existe un cambio de género. Sí existe una adaptación, pero no existe una evolución como tal. ¿Ya? Pero yo conozco a alguien con cara de mono, eso no es una evidencia científica, no es evidencia científica de nada, ¿bien? ¿Ya? Así que nosotros le creemos a la palabra de Dios. Ese es bien, hermano. Bien, entonces, en el quinto día Dios trae a la existencia la presencia de criaturas vivientes, de seres vivientes. Sexto día de la creación, versículos 24 al 31, dice: luego dijo Dios, a ver, permítame, voy a hacer uso de la... Bien, versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Voy a pausar acá, porque esta es la primera parte del sexto día. Dios ya creó en el quinto día desde los mares todas las criaturas marinas y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ok, en el quinto día de la creación entonces Dios trae almas a la existencia, vida inteligente, vida consciente, incluso lo digo, vida almática, seres que son capaces de manifestar emociones, desarrollar instinto maternal, protector, etc. ¿Ok? Pero tenemos ahora el sexto día. Dice acá que Dios dijo que ahora la tierra tenía que producir seres vivientes. Oye, pero ¿no era que del agua emerge la vida? Claro, porque la tierra seca anteriormente estuvo cubierta de agua. Así que este principio sigue vigente. ¿Ok? Entonces, produzca la tierra seres vivientes. Los animales también poseen un alma. O sea, la tierra produjo cuerpos, y estos cuerpos materiales tangibles incluyen dentro de sí un alma. Y aquí viene la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, los que estudian este tipo de temas. Los animales son cuerpos, ya vimos aquí bíblicamente, que poseen un alma. Pero nos preguntamos, ¿los animales poseen un espíritu propiamente tal? Nos vamos a entrar ahora al tema de que cuál es la diferencia entre alma y espíritu, pero no vamos a profundizar en eso. Pero los animales tienen espíritu. Bueno, dice el libro de Génesis, capítulo 7. Versículo 15 dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Tenemos a los animales que obviamente poseen un cuerpo, que son seres vivientes, pues tienen vida consciente, pero dice Génesis capítulo 7 que los animales tienen espíritu de vida.
Ahora, para no quitarle el sueño, le voy a decir lo siguiente. Los animales tienen alma y eso se manifiesta en que los animales manifiestan emociones, sentimientos muchas veces e inteligencia. Y tienen un espíritu. ¿Y en qué se manifiesta el hecho de que los animales tengan espíritu propiamente tal? En que, dicen los expertos que han estudiado estos temas en profundidad, que la gran diferencia que existe entre esta parte abstracta llamada alma con la parte espíritu es que mediante las cualidades almáticas el ser vivo se relaciona con sus semejantes y por medio de la parte espiritual el ser vivo se relaciona con Dios. Y el apóstol Pablo parece corroborar eso cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestro espíritu, pero Dios nos dio vida. Y ahora que estamos vivos nos relacionamos con Dios. O sea que los animales tienen la capacidad de hablar con Dios o de entender la voz de Dios. Bueno, dice que Dios trajo a los animales al arca. Si los mares escuchan la voz de Dios y responden, si la tierra seca escucha la voz de Dios y responde, ¿por qué los animales que son almas no habrían de responder a la voz de Dios? Si el pez que Dios tenía preparado para Jonás no actuó por instinto. Dios lo preparó, Dios lo puso bien, ahora anda. Y el pez, excelente. Y fue y buscó a Jonás y ¡bum! Y el Señor dice, bueno, ahora vomítalo, pero en dirección a Nínive. Ok, y el pez responde. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre los animales y el ser humano? Bueno, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no los animales. Ya vamos a hablar un poquito de eso cuando lleguemos a la segunda parte. Dice acá entonces, Dios hizo animales de la tierra nuevamente, según su género, incuestionable. Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Aquí aparentemente Dios está adelantando para cortar de raíz toda idea evolucionista. Porque Dios aparentemente dice las cosas al revés a cómo lo plantea la evolución. La evolución dice que de menos a más, que la creación se ha ido desarrollando de menos a más. Pero aquí dice la palabra de Dios que Dios hizo animales y luego ganado y luego los reptiles. O sea, de mayor a menor, dice Dios. Entonces, aparentemente Dios desde ya se está anticipando para dejar en claro cómo es que Él hizo todas las cosas y vio Dios que era bueno. Nuevamente, la creación era buena por cuanto era provechosa, útil y funcional y además santa. Para este entonces no había muerte en la creación. Los animales no se comían, no se destruían unos a otros, no peleaban unos con otros porque no había pecado en la atmósfera terrestre, era todo bueno. Esta es otra evidencia de que Satanás aún no había caído con sus ángeles y no estaba sobre la tierra porque todo era bueno. Entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos, aquí otra mención implícita de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, vamos a pausar aquí porque vamos a explicar un poquito esto. Dios dijo, hagamos al hombre, yo insisto con esto, no hay inteligencia ni sabiduría fuera de Dios que pueda contribuir a la creación. Solo Dios y nadie más que Él. Por eso les mencionaba que aquí hay una mención implícita de la Trinidad. Porque es Dios en todas sus capacidades trayendo la existencia al ser humano. Dicho de una forma coloquial, Dios está poniendo la guinda de la torta de la creación. Porque hasta el momento Dios ha hecho una creación y Dios es la autoridad y es el todo soberano, pero hasta el momento Dios no ha puesto a un virrey o a un administrador sobre la creación, y eso es lo que está haciendo ahora. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Detalles de esto está en Génesis capítulo 2, que en algún momento podemos estudiarlo para ver cómo fue que Dios llevó a cabo este proceso. Hagamos al hombre. Aquí hay una mención particular al varón. Al varón. Dios primero creó a Adán y luego a Eva. Eso no quiere decir que la mujer no estaba en el plan inicial de Dios. Solamente se está llevando a cabo la creación en un orden cronológico. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Contrario a lo que algunos podrían llegar a pensar,
Estas palabras no quieren decir, repito, no quieren decir que Dios tenga una cabeza, dos brazos, dos piernas y que Dios literalmente se siente sobre un trono. Dios no tiene un cuerpo físico como lo tenemos nosotros. Al encarnarse el Señor Jesucristo, ahí sí, Él tomó un cuerpo. Y dice la palabra de Dios, me preparaste un cuerpo. ¿Okay? Entonces, desde ahí en adelante, sí, cuando nosotros lleguemos a la gloria, vamos a ver al Señor Jesucristo y le vamos a reconocer. Así como Juan lo reconoció cuando le habló en Apocalipsis capítulo 1 y se dio vuelta y vio al Señor Jesucristo. ¿Ok? Nosotros sí vamos a reconocer al Señor Jesucristo. Pero Dios el Padre, no tiene una figura física como tal. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, le dijo a sus discípulos, toquen mis manos, véanme, porque un espíritu no tiene carne y sangre de cuerpo como ustedes ven que yo tengo. Entonces el Señor mismo declaró que un espíritu no tiene un cuerpo físico. Y el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Bien, ¿qué significa entonces de que Dios haya creado al hombre a su imagen conforme a su semejanza? Significa que cuando Dios creó al hombre, Dios le transmitió lo que se conoce como atributos comunicables. Nosotros, y no los animales, tenemos características que Dios posee. Por ejemplo, y esta es preeminente, tenemos eternidad. Tenemos un alma, una parte inmaterial que es eterna. Según el libro de Eclesiastés, cuando un animal muere, su espíritu vuelve a la tierra de donde fue tomado. Y ahí se acabó la vida o la existencia de ese animal. Pero cuando una persona, un ser humano muere, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero su alma va a juicio. Bien, lo mismo, ese es un tema para tratar en otra ocasión. Pero el hecho de que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos atributos comunicables como eternidad, como el sentido de la belleza, como el sentido de la justicia, como la capacidad de desarrollar ejercicios matemáticos, proyectar nuestro futuro, buscar un lugar más cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos ha dotado a nosotros de atributos que otras criaturas en la creación no tienen. Entonces, conforme a nuestra semejanza y señoree, lo mismo, Dios le dio al ser humano la capacidad de ejercer gobierno. Señoree sobre la creación, básicamente, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se menciona que Dios creó al hombre y a la mujer. Insisto, los detalles se nos revelan en el capítulo 2. Y los bendijo Dios, o sea, Dios pronunció una bendición sobre ellos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. El ser humano, todo lo que toca lo corrompe. Lo que es la unión física entre un hombre y una mujer, el ser humano lo ha corrompido y lo ha reducido a un nivel inferior al nivel animal. Pero desde la perspectiva de Dios, la unión física entre un hombre y una mujer es algo hermoso, es algo virtuoso y es necesario para el avance de la creación. Tanto así que las primeras palabras de Dios a esta criatura recién traída a la existencia son fructifíquense y multiplíquense. Es lo primero que le dice. Es una bendición. Amén. Llenad la tierra. Para este entonces, la tierra no tenía la capacidad de ser habitada como el día de hoy. Era muchísimo mayor. Antes del diluvio había más terreno que era apto para ser poblado. No así el día de hoy. Después del diluvio para acá las cosas cambiaron tremendamente. Pero antes el planeta Tierra sí podía llamarse planeta Tierra. El día de hoy debería llamarse planeta Agua, porque 3 partes del planeta están cubiertas por agua, no son habitables. Y de hecho tenemos muchas partes desérticas que tampoco pueden ser habitadas. Bien. Llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, administrarla. Señorear de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado, aquí todos adentros, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Una noticia para todos y cada uno de ustedes. No habían asado en la creación. No había chuletas, no había hamburguesas, no había costillar, no había nada de eso.
Ah, entonces no era perfecta la creación. Sí, sí era perfecta. Lo que pasa es que no había muerte, no había pecado, no había destrucción. Bien, este pasaje no es el fundamento para que nosotros los cristianos seamos vegetarianos. Gracias al Señor. Qué bueno. Bien. Ya lo voy a sacar de la inquietud. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo el Señor autorizó que nosotros podíamos comer carne? Eso viene más adelante en Génesis capítulo 9. ¿Bien? De hecho, después de la caída, Adán y Eva enseñan a sus hijos a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, de ahí en adelante ya está autorizado para el hombre tomar la vida de otras criaturas. Antes de la caída no. ¿Bien? Antes de la caída no había muerte. Adán nunca pisó una hormiga. Adán nunca aplastó una cucaracha. Jamás. No había muerte. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Séptimo día de la creación, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército. Aquí puede referirse, cuando habla del ejército de los cielos, puede estarse refiriendo a los astros, o bien puede estar refiriéndose a los seres angelicales. Oh, parece que me quedé dormido, no escuché cuál fue el día que Dios trajo a existencia a los seres angelicales. Bueno, algunos plantean que fue el día 4, cuando Dios creó los astros. Algunos plantean que ahí fue que Dios creó a los seres angelicales y todas las órdenes celestiales, serafines, querubines, etc. Algunos plantean eso. Otros plantean que fue el primer día cuando Dios dijo sea la luz. Algunos creen que cuando Dios dijo sea la luz, entonces vinieron a la existencia también todos los cuerpos de luz, todos los seres celestiales. Ahora, no se nos explica detalladamente aquí en Génesis capítulo 1. Lo que sí nos dice el libro de Job, si mal no recuerdo, el capítulo 38 dice que los ángeles se gozaban al ver la creación. Entonces, probablemente fueron creados en el primer día. Probablemente. Como dije la semana pasada, no voy a escribir un libro de teología defendiendo ese punto, solamente es una probabilidad. ¿Bien? Entonces, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. La traducción del arameo al español, la traducción pechita, dice que Dios acabó en el día sexto. ¿Ya? Pero aquí dice en el día séptimo. Bueno, no sé cuál es la traducción que usted tiene en sus manos ahora, pero por lo menos la que tengo yo dice día séptimo. Y lo santificó. ¿Qué quiere decir que lo santificó? Quiere decir que lo consagró, que lo apartó, que lo estableció como algo especial. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que tenemos que guardar el día de reposo. Eso lo vamos a responder en otra exposición bíblica, no el día de hoy. Pero amados hermanos, este es el séptimo día que cierra el proceso de creación de todo lo existente. En los primeros 6 días Dios trajo a la existencia todo lo que es material, todo lo que es tangible. Y en el séptimo día lo que Dios hizo fue establecer la semana de 7 días. Y de esa manera Dios termina su proceso de creación. Cuando dice que Dios aquí, dice que Dios descansó o reposó el día séptimo, no quiere decir que Dios estaba cansado. No quiere decir que Dios estaba agotado. Quiere decir simplemente que Él desistió de crear. Todo lo que Él tenía que hacer lo dejó establecido, ya lo creó, y ahora Dios ha dado a nosotros la responsabilidad de administrar su creación y de ser responsables con lo que Él ha hecho. Dios ha puesto la creación a nuestra disposición para que la humanidad avance y se desarrolle en el plan de Dios y tome los recursos necesarios, pero cuidando lo que Dios ha hecho. Bien, amados hermanos, este es el proceso de creación y espero que sea una bendición para sus vidas, y si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos con el evento llamado la caída, si el Señor lo permite. Bien, vamos a orar para terminar con este momento de exposición de la palabra de Dios. Pastor, por favor, ¿pudiera orar? Señor Padre, gracias por este momento que pudimos compartir juntos. Gracias que usted no tan solo hizo todo lo que hizo, sino que nos dejó un registro de mucho de lo que hizo, para que nosotros pudiéramos conocer quién eres, para que nosotros pudiéramos entender un poco de lo que has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos esta semana a vivir conforme a tu voluntad, a lograr lo que usted quiere que logremos por medio de nuestras vidas, que seamos vasos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús le pedimos esto. Amén.
Muchas gracias, hermano Gabriel. No lo digo por nada de lo que él dijo, pero nunca debemos sacar una doctrina de un versículo. Es decir, el relato, la narración de Génesis capítulo 1, lo que recién estudiamos, está ahí por un propósito, sin duda, pero no está ahí para que saquemos una doctrina entera de un solo capítulo. Sin embargo, en ese capítulo tenemos mucha fundación de la doctrina que será expuesta en el resto de la Biblia. Por ejemplo, se me vino a la mente, podríamos decir, mire, Dios trabajó 6 días y descansó el 7º, así que la jornada laboral debería ser 6 días con un solo día de descanso. Ahí está la Biblia. No, tal vez para eso no estaba incluido en la Biblia. Tenemos que simplemente entender lo que Dios dijo por el motivo por el cual lo dijo y no ir más allá de eso. Y como digo, espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.